Cordial saludo, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a hablar acerca de generación de propuestas de valor. Mi nombre es Eliana Lisbeth Flores Duque y hago esta presentación para la certificación del curso e-mediador en ABA. Entonces, estimados estudiantes, cordial saludo, bienvenidos a este espacio en donde aprenderemos cómo generar propuestas de valor a través del uso de metodologías ágiles de innovación. Soy la tutora del curso profesional en comercio internacional, llevo 6 años de experiencia trabajando en temas de emprendimiento y pues aquí hablaremos de lo que es la metodología ágil de innovación, que es un proceso para generar ideas innovadoras centrado en el cliente con el objetivo de comprender sus problemas, frustraciones, expectativas para generar alternativas de solución que respondan a necesidades reales de los usuarios. De acuerdo a lo anterior, pues en este curso desarrollaremos una metodología ágil de innovación específica llamada Design Thinking y vamos a ver cómo esta nos permite generar propuestas de valor con potencial de innovación. El propósito de aprendizaje de este componente es promover el uso de las metodologías ágiles en la generación de propuestas de valor que respondan como alternativa de solución para las problemáticas del entorno. Entonces, antes de iniciar con este proceso, los invito como tal a realizar esta actividad en donde analizaremos cuáles son esos conocimientos previos que tienen acerca del tema. Entonces van a encontrar este formulario en donde van a identificar diferentes preguntas, entre estas, por ejemplo, que es un proceso para crear iniciativas sociales o de negocios centrado en producir impacto, dando respuesta a grandes problemáticas de forma creativa y así plantear soluciones innovadoras que agreguen valor a una comunidad. Entonces, lo ideal es que aquí los estudiantes pues pongan como las respuestas que consideren correctas y esto me va a permitir a mí como docente, como tutora, comprender cuáles son esos conocimientos con los que están llegando a recibir o a obtener información de este recurso. Entonces, iniciando ya o entrando a profundidad con el tema, es necesario identificar una problemática. Este es el primer paso para validar una propuesta de negocio y pues a través de una metodología ágil de innovación es necesario identificar una problemática, ya que las problemáticas son asuntos que requieren de una solución a nivel social de forma prioritaria y pueden venir de un problema, una necesidad, y pues en el momento en que se logre solucionar aporta beneficios a un segmento de clientes. Entonces, ¿cuáles son esas fuentes de las problemáticas? Pues encontramos lo que son los problemas, que son esos asuntos que la gente quiere resolver de manera urgente y que causa molestias, como por ejemplo un dolor de cabeza. Si yo tengo un dolor de cabeza, es necesario que vaya y compre una pastilla que me permita a mí aliviar el problema que tengo en este momento y que no me está permitiendo a mí realizar las actividades de mi vida cotidiana o mi labor diaria. También tenemos como otra fuente de las problemáticas lo que son las necesidades y pues son esos asuntos por resolver, pero no tan apremiantes como los problemas y que causan una insatisfacción. Por ejemplo, tengo una camisa que ya tiene mucho tiempo de uso, pero aún así la sigo usando porque pues todavía sirve. Y pues después de un tiempo, si se le hace un roto, si se descose, se va a volver un problema, pero por ahora es una necesidad. Por último, tenemos como fuente los deseos, que son esas cosas que la gente anhela, pero que siempre está postergando, como por ejemplo un viaje. Un viaje, pues yo puedo anhelar viajar, por ejemplo, a Cartagena, pero no me voy a ir mañana porque no es un problema, no es una necesidad, es un deseo. Y puedo optar, por ejemplo, por pagar mensualmente, pues un paquete turístico que me permita a mí como temática. Porque por medio de ella podemos tener diferentes soluciones, no solo una. Entonces, la actividad de aprendizaje significativo a los que yo invito al estudiante es a identificar problemáticas del entorno que afecten a una comunidad o a un grupo significativo. Aquí es necesario utilizar estrategias de observación, por ejemplo, herramientas como la entrevista, en donde podamos analizar cuáles son esas problemáticas, cómo están afectando a nuestro cliente o usuario y de esta manera, pues, determinar por medio de estas preguntas dicha problemática, es decir, qué tipo de personas, quién tiene la problemática, por qué la tiene, cuál es la problemática que están identificando después de hablar con el cliente, con el usuario, qué es lo que les está diciendo, qué es lo que están viviendo, y eso nos va a permitir a nosotros entender cuáles son esos trabajos que el usuario vive al momento de la problemática, es decir, cómo él la soluciona, qué es lo que hace para poder pues vivir con ella.
Esos son los trabajos y las frustraciones, esas emociones negativas que no permiten que el usuario esté pues contento y por eso es que vive dicha problemática. También es importante identificar cómo es que la está solucionando, cuáles son esos medios en donde pues de cierta manera le da una solución, cuáles son esos productos sustitutos o esos servicios sustitutos que resuelven dicha problemática. En cuanto al proceso de validación, una vez se define el problema, se procede a validar la oportunidad de negocio. El proceso de validación brinda la posibilidad de que una idea logre crecer. Para esto debe ser sometida a experimentos de ensayo y error que permiten descartar lo que no agrega valor y descubrir oportunidades hasta convertirse en una empresa. Los procesos de validación nos permiten a nosotros conocer qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, porque el cliente nos está diciendo a nosotros qué es lo que realmente necesita. Entendamos que todo esto va basado en el usuario, en el cliente, porque es el que nos genera a nosotros los insumos o los insights para poder ir mejorando, ir cambiando cosas, ir puliendo nuestra idea de negocio. Entonces, para hacer esos procesos de validación existen varias hipótesis. Dentro de estas hipótesis tenemos las hipótesis del cliente, que son aquellas relacionadas inicialmente con el que se considera el cliente potencial o el usuario, y en especial con sus características claves, como cuáles son sus hábitos, las tendencias, sus motivaciones, todo lo que es relacionado con el estilo de vida. Aquí vamos a entrar a identificar cómo funciona nuestro cliente, qué piensa, cómo hace las cosas, cuál es su medio social, con quién interactúa, y esto es lo que nos va a nosotros permitir identificar qué es lo que necesitamos para poder llegar a él, cuáles van a ser nuestros canales de comunicación, cómo nos vamos a relacionar. Para eso sirven las hipótesis del cliente. Las hipótesis del problema, por el contrario, son las que sin duda permiten identificar la importancia de crear una posible alternativa de solución. Y se refieren a los supuestos dolores, frustraciones o expectativas que tiene un segmento de cliente determinado y que puede tener relación con la problemática. Entonces aquí pues vamos a hablar con el cliente, vamos a determinar cuáles son esas frustraciones que le genera la problemática, cuáles son esos dolores que tiene que pasar cuando vive la problemática y qué espera al momento de encontrar una solución en el mercado. Por último, tenemos lo que son las hipótesis de la alternativa de solución. Y aquí es relevante validar primero las hipótesis del cliente y las del problema posteriormente. Y con estos hallazgos o evidencias encontradas, pues se plantea o se genera una solución para luego llegar y poner esa solución en las manos del cliente. Entonces aquí vamos a tener esas hipótesis de lo que nosotros consideramos podría ser un producto o un servicio que va a permitir darle, pues valga la redundancia, solución a la problemática que identificamos en los procesos anteriores. Entonces, por ahora, vamos a ver este videito de Design Thinking porque pues al momento de nosotros generar todo este proceso tenemos que hacerlo por medio de una metodología ágil. En este caso utilizaremos el Design Thinking y aquí les muestro un video para que ustedes puedan observar cómo es que esta metodología está compuesta. Entonces, como vemos, el Design Thinking es una serie de etapas o fases en donde nosotros vamos a trabajar directamente con el cliente. Entonces, vamos a pasar por varios procesos, por ejemplo, por el proceso de ideación, en donde vamos a identificar cuáles son esas ideas que vamos a poner en las manos del cliente. Y también en ese proceso de empatizar, en donde vamos a llegar y ponernos en los zapatos de los usuarios para comprender cuál es su funcionamiento, cómo es que está viendo la problemática, cómo consideraría él que puede obtener una solución y cómo podría utilizarla. Entonces, esta metodología nos permite a nosotros, a través de varios procesos,
poder evaluar, poder testear, poder poner en las manos del usuario, del cliente, nuestro producto, nuestro servicio, e ir iterando y cambiándolo de acuerdo a las necesidades que él tiene acerca del mismo. Entonces ya aquí entramos a ahondar en lo que es una propuesta de valor. Y la propuesta de valor son aquellos atributos que un producto o un servicio, marca o empresa entrega a sus consumidores y están compuestas por beneficios para el cliente y diferenciales con respecto a la competencia y a los sustitutos que existen en el mercado. Entonces, una propuesta de valor está compuesta por lo que son los beneficios y por lo que son los diferenciales. ¿Qué son esos beneficios? Son la suma de los atributos para el usuario o el cliente potencial que recibe o al adquirir un producto o un servicio como alternativa de solución a una problemática que, como les mostré anteriormente, se ha identificado y que contribuyen a la percepción de valor que tiene el cliente potencial. En cuanto a los diferenciales, son aquellas características de un producto o un servicio que entrega algo diferente, algo relevante, algo significativo al cliente. Es la razón por la cual este prefiere comprarlo por encima de los competidores y del precio del mercado. Aquí no se mira o no se compara un producto o un servicio en cuanto a precio, sino en cuanto a aquello que me entrega, a cuál es ese valor que me está dando a mí como usuario al momento de comprarlo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la propuesta que tiene Domino's Pizza y encontramos que ellos tienen su propuesta definida en una frase. ¿Cuál es esta frase? Pizza caliente y fresca en 30 minutos o menos o es gratis. Entonces aquí identificamos que los beneficios son que va a obtener usted como cliente pizza caliente y fresca en 30 minutos y el diferencial es que si no se la entregan en 30 minutos, pues es gratis. ¿Por qué esta propuesta de valor? Porque ellos entendieron quién era su cliente, quién era su usuario, cuál era su problemática y es que eran un segmento de mercado en donde no existía el tiempo o estas personas no tenían el tiempo ni de cocinar, ni de ponerse a comprar, ni de ir hasta un restaurante porque pues tienen muchas cosas que hacer, entonces necesitan algo rápido y algo que pues obviamente le genere ciertos beneficios. Entonces ellos dicen que sí, que tienen pizza caliente y fresca y que pues entendiendo cuál es su problemática, pues se la va a entregar usted en 30 minutos. Y si no es en ese tiempo, pues es gratis. Entonces ahí está el diferencial. Y en base a esta propuesta de valor, pues organizan toda su logística porque tienen que montar un espacio en donde puedan generar estos productos y que alrededor de este local pues se genere una logística que permita cumplir con esta propuesta de valor de que se pueda entregar en 30 minutos o menos. Entonces lo ideal aquí es que con la propuesta de valor al momento de nosotros generarla podamos determinar cómo vamos a llegar al cliente, cómo le vamos a explicar qué es lo que va a obtener con nosotros, pero sobre todo por qué nos tiene que preferir a nosotros, porque somos más importantes o más relevantes que la competencia. Entonces, entendiendo esto, vamos a realizar una actividad colaborativa en un grupo de 4 estudiantes mediante un foro dentro de la plataforma o por medio de este formulario en donde pues van a escoger diferentes alternativas de solución por medio de una ayuda de ideas y van a hacer ese proceso de validación para generar una propuesta de valor. Entonces lo ideal es que pues generen una frase parecida a la que vimos en donde se muestren cuáles son esos beneficios, cuáles son esos diferenciales y que esto se haga después de haber puesto en las manos del cliente pues la solución. Por último, pues los invito a hacer este proceso de evaluación en donde van a mostrar cuáles son esos conocimientos que adquirieron en este proceso. Entonces aquí van a ver un proceso de relacionamiento en donde van a identificar por categorías cómo está compuesta la propuesta de valor y cuáles fueron los temas que tratamos en este espacio de aprendizaje. En conclusión, las problemáticas son aquellas circunstancias que reducen el bienestar de un individuo y que representan situaciones negativas que precisan una solución. O sea, las problemáticas están allí para que nosotros por medio de diferentes metodologías, por medio de diferentes estrategias, podemos generar alternativas de solución que puedan cubrir estas problemáticas y pues darle, valga la redundancia, una solución.
Los procesos de validación ágil permiten mitigar riesgos al momento de generar emprendimientos y posicionar productos y servicios en el mercado. ¿Por qué? Porque estas metodologías nos permiten a nosotros fracasar rápido y fracasar barato, porque no tenemos que generar productos con todas las características posibles, sino con las características básicas que permitan al cliente como tal solucionar la problemática que está viviendo y que es la que nosotros llegamos a solucionar. Y pues en base a eso es que vamos a empezar a construir el producto, a mejorarlo, a meterle más características, a ponerlo mejor para el cliente. Para emprender es necesario enamorarse del problema debido a que este es el insumo para crear soluciones que realmente generen valor a un cliente. Por lo tanto, es necesario saber cómo explorar el problema, es decir, entender en qué consiste, quiénes son los afectados, qué pasa antes y después de experimentar el problema y cómo lo están resolviendo actualmente. Aquí el cliente o el usuario toma un papel importante porque este es el que nos va a nosotros todos esos insumos que necesitamos. Y pues él es el que nos va a decir en sí cómo es que vive la problemática. ¿Por qué es mejor enamorarse del problema? Porque podemos obtener múltiples soluciones. Si nos sirve una, pues escogemos otra. Entonces, para realizar este recurso, para realizar todo este proceso de plasmar el conocimiento, recurrimos a diferentes referencias bibliográficas, entre ellas el manual de Design Thinking recuperado de Marín Betancourt y por último el proceso de creatividad e innovación para el desarrollo empresarial